Me quedé de pie en el brillo estéril de la sala de juntas, el zumbido de las luces fluorescentes vibrando como la tensión en mis venas. Soy Elise Barón, estratega principal, con 10 años en Lumoratec, donde había puesto mi alma en la elaboración del acuerdo Synergy Flow de $8 millones. Durante 14 meses viví a base de café y adrenalina, negociando con clientes en diferentes zonas horarias, perdiéndome la graduación de mi sobrino, mis manos temblando por las revisiones nocturnas para cerrar el contrato. Este era mi triunfo grabado en cada cláusula que había redactado. Pero mientras el equipo aplaudía el cierre del acuerdo, mi nombre era un fantasma. Damien Holt, nuestro nuevo CEO, un tipo escurridizo de unos 30 años con la sonrisa de un tiburón, se regodeaba en los elogios, su voz aguda al anunciar: avanzaremos esto bajo el liderazgo de Lila Thornton. Lila, contratada hace un mes, no sabía nada de tecnología verde. Su única credencial era congraciarse con Damien. La traición golpeó como una bofetada a mi pecho, apretándose con el shock y una quemante indignación moral. Había construido la reputación de Lumoratec desde una startup de garaje hasta este momento, pero me borraron considerándome prescindible a pesar de mi lealtad. Mis dedos aferraban el portafolio de cuero que mi hermana me dio cuando conseguí este trabajo. Su peso un recordatorio de promesas rotas. La mirada de Damien hacia mí fue despectiva, su sonrisa burlona, un silencioso desafío a protestar. No lo hice. Mi ira no fue un grito. Se coció a fuego lento una llama controlada alimentando un plan. Vi al cliente asentir inconsciente de que yo era su ancla de confianza, no Lila. Pronto se enterarían. La injusticia no era solo personal. Era un robo de mi legado, un error moral que exigía equilibrio. Salí de la reunión, mis pasos medidos, mi rostro una máscara de calma, pero por dentro estaba iluminada con un propósito. De vuelta en mi escritorio abrí una unidad privada etiquetada Eclipse, donde cada correo electrónico, cronograma y borrador de patente para Synergy Flow esperaban míos legalmente asegurados, intocables por Lumoratec. Pensaron que me habían enterrado, pero sentí una fría satisfacción, agitarse no por rabia, sino por la certeza de su paso en falso. Mañana me reuniría con Helix Innovations, el rival de Lumoratec, con la prueba de mi autoría. La arrogancia de Damien sería su perdición, y saborearía la silenciosa y poética justicia de ver su imperio flaquear mi verdad más aguda que cualquier arrebato podría ser. El horizonte de la ciudad relucía fuera de la ventana de mi apartamento, un cruel recordatorio de la ambición que había vertido en Lumoratec durante una década, ahora contaminada por la traición de Damien Holt. Era jueves por la noche, el escozor de haber sido borrada del acuerdo Synergy Flow de $8 millones todavía reciente, mi pecho apretado por la injusticia de ver a Lila Thornton, una novata sin interés en el proyecto, recibir mi legado. Yo, Elise Barón, sentada en mi mesa de comedor, el portafolio de cuero de mi hermana, a mi lado, sus bordes desgastados, anclándome mientras la indignación bullía. No un incendio forestal, sino una llama enfocada. La sonrisa burlona de Damien en la sala de juntas, su indiferente desprecio por mis 14 meses de noches sin dormir y momentos familiares sacrificados no fue solo personal. Fue un robo moral, una violación, que exigía ajuste de cuentas. No grité ni salí dando portazos. Mi ira fue una fragua silenciosa, forjando estrategia a partir de la traición. Abriendo mi portátil, accedí a mi unidad Eclipse donde todos los planos de Synergy Flow, correos electrónicos y patentes aseguradas en mi propio tiempo, más allá del alcance de Lumoratec, esperaban listos. Esta era mi influencia, la prueba de que yo no era el fantasma en el que Damien me había convertido. El cliente Vantage Solutions confiaba en mí, no en las palabras de moda de Lila, ni en el pulido de Damien. Su vicepresidenta Tara Nguyen me había enviado un correo electrónico horas antes desconcertada. Elise, nos dicen que ya no estás en Synergy Flow. ¿Es cierto? Mi pulso se aceleró, una fría satisfacción agitándose. No por despecho, sino por la certeza del error de cálculo de Damien. Respondí organizando una discreta reunión
para tomar un café el viernes sabiendo que la lealtad de Vantage hacia mí podría cambiar el juego. Por ahora necesitaba asegurar que el Lumora Tech sintiera mi ausencia antes de que captaran su peso. Usando una VPN segura, revisé su servidor de demostración. Mis credenciales aún funcionaban un descuidado. El prototipo de Synergy Flow que planeaban mostrar era una cáscara hueca dependiente de mis algoritmos ahora bloqueados en mi repositorio. Damien pensó que había robado mi trabajo, pero había heredado un espejismo. Pasé horas refinando una propuesta para Helix Innovations, el rival del Lumora Tech, renombrando mi framework, Nexus Core 30% más rápido y legalmente mío. Cada pulsación de tecla fue un acto de desafío. Cada depuración una recuperación de mi valor. El dolor de las graduaciones perdidas y las llamadas de clientes alimentando mi precisión. Al amanecer, mi propuesta era inquebrantable especificaciones patentes y un cronograma que probaban mi autoría única. La reunión con Tara estaba fijada en un café tranquilo, un espacio neutral para exponer la mentira de Damien. Llegando temprano aferré mi portafolio, su cuero frío contra mis dedos, mientras Tara entraba su mirada aguda. «Elise, firmamos por ti», dijo con voz baja. Lila no tiene ni idea, no pudo responder consultas básicas. Mi corazón latió no con triunfo, sino con la emoción tranquila de la justicia formándose. Compartí las especificaciones de Nexus Core aludiendo a mis conversaciones con Helix. Los ojos de Tara se iluminaron. «Si te mueves, te seguimos». De vuelta en casa, un mensaje de texto de una analista junior Priya confirmó que la preparación de la demo del Lumora Tech fue apresurada a Damien sin darse cuenta de que el núcleo faltaba. Mi indignación controlada ardió con más fuerza imaginando su cara petulante cuando el comunicado de prensa de Helix, nombrándome como la creadora de Nexus Core, saliera durante su presentación de la IPO. Cerré mi portátil, el peso del portafolio, una promesa. Lumora Tech había intentado enterrarme, pero me levantaría como su ajuste de cuentas, mi silencio más agudo que su traición. La luz de la mañana se coló por las persianas de mi apartamento aguda e inflexible, reflejando la claridad que se había instalado en mí desde la traición de Lumora Tech. Era viernes, y yo, Elise Barón, me encontraba al borde de un precipicio, el acuerdo Synergy Flow de $8 millones, que había construido ahora un arma en mis manos. La anulación de mi legado por parte de Damien Holt, entregando mi trabajo a Lila Thornton, todavía ardía. Una injusticia moral que alimentaba no rabia, sino una resolución controlada y helada. Mi indignación era una corriente silenciosa, canalizando el dolor de 14 meses de noches sacrificadas en una estrategia que desentrañaría su arrogancia. Después de la reunión de ayer con Tara Nguyen, la vicepresidenta de Vantage Solutions, que había prometido lealtad a mí sobre la fachada hueca del Lumora Tech, sentí que la balanza se inclinaba. La reunión de hoy con Helix Innovations sería el punto de apoyo. Abrí mi portátil, la carpeta Eclipse brillando con las patentes de Nexus Core. Mis algoritmos legalmente míos más rápidos y robustos que Synergy Flow, listos para desviar la mirada de la industria. La fría satisfacción no estaba en regodearse, sino en la justicia poética de la inminente caída de Damien en su imperio, desmoronándose bajo el peso de mi ausencia. Llegué a la elegante oficina de Helix, aferrando el portafolio de cuero de mi hermana, su peso familiar estabilizándome. El CEO de Helix, Ravi Chandra, me saludó con un asentimiento que hablaba de respeto. «Elise, tu reputación te precede», dijo con los ojos perspicaces. Lancé la demo de Nexus Core, sus métricas. Escalabilidad, un 35% mejorada, 20% menos uso de energía, provocando jadeos en su equipo. «¿Esto es tuyo?», solo preguntó Ravi. Cada línea confirmé con voz tranquila, pero con un filo de acero. Negociamos. Helix me ofreció el puesto de directora de innovación, un comunicado de prensa nombrándome creadora de Nexus Core y un acuerdo de licencia para Vantage cronometrado para eclipsar la presentación de la IPO del Lumora Tech. Acepté estipulando protecciones de propiedad intelectual herméticas. Mi corazón latía con fuerza, no con triunfo, sino con la emoción silenciosa de la justicia.
El robo de Damien sería su perdición. De vuelta en casa, Priya envió un mensaje de texto. La demo está fallando. Lila está tambaleándose. Damien culpa a TI. Sonreí sabiendo que su prototipo despojado de mis algoritmos era una fachada. Su ignorancia era mi influencia. Le envié un correo electrónico a Tara, señalando sutilmente los errores de Lila y la disponibilidad de Nexus Core, incitándola a solicitar una auditoría de credenciales al Humoratech. La respuesta fue: Rapid Advantage solicitó mis registros de proyecto que había guardado meticulosamente. Mientras tanto, le di un soplo a un blogger de tecnología sembrando una publicación sobre el liderazgo tecnológico mal atribuido. Para las 3 p.m., los canales de Slack del Humoratech zumbaban con inquietud. Priya informó que Damien cancelaba reuniones, su confianza resquebrajándose. Mi indignación controlada ardió con más fuerza, no como fuego, sino como precisión. Cada movimiento, un punto en un tapiz de su caída. No necesité gritar, mi ausencia fue la reprimenda más sonora. Mientras caía la noche, coloqué el portafolio sobre mi escritorio, su cuero desgastado, pero decidido como yo. Humoratech había intentado borrarme, pero estaba reescribiendo su historia, su historia. Mi acuerdo Nexus Core con Helix, a punto de desatar un ajuste de cuentas más agudo que su traición, una justicia silenciosa y devastadora que nunca verían venir. El amanecer llegó nítido y claro, su luz derramándose por las persianas de mi apartamento como una silenciosa promesa de lo que estaba por venir. Era lunes, 3 días después de que yo, Elise Baron, sellara mi acuerdo con Helix Innovations, mi framework Nexus Core, ahora listo para eclipsar el desmoronado proyecto Synergy Flow del Humoratech. La traición de Damien Holt, despojarme del crédito por el acuerdo de $8 millones y entregárselo a Lila Thornton, todavía quemaba una herida moral que latía con la injusticia de mi década de lealtad al Humoratech siendo desechada. Sin embargo, mi indignación, que antes era un núcleo fundido, se había enfriado en una fuerza precisa y controlada, forjando una estrategia que expondría la arrogancia de Damien. Mi reunión con el CEO de Helix, Ravichandra, y la vicepresidenta de Vantage Solutions, Tara Nguyen, habían preparado el escenario. Ahora el telón se alzaba. Abrí mi portátil, la carpeta Eclipse, una fortaleza de mis patentes, y registros, mi verdad intocable. La fría satisfacción no estaba en regodearme, sino en la irónica poesía del desmoronamiento del Humoratech, su presentación de la IPO hoy condenada por su propio robo. A las 9 a.m. salió el comunicado de prensa de Helix. Elise Baron, arquitecta de Nexus Core, se une a Helix como directora de innovación. Mi teléfono zumbaba con notificaciones de LinkedIn, colegas periodistas, incluso antiguos clientes asombrados por mi movimiento. Priya, mi aliada analista junior, envió un mensaje de texto. La demo del Humoratech se cayó a mitad de la presentación. Damien está sudando. Lila está callada. Imaginé el caos en su sala de juntas, el prototipo de Synergy Flow, una cáscara hueca sin mis algoritmos fallando bajo el escrutinio de los inversores. La emoción silenciosa de la justicia surgió no ruidosa sino aguda, como una hoja encontrando su blanco. Tara envió un correo electrónico confirmando el cambio de Vantage a Nexus Core, su auditoría revelando la incompetencia de Lila. Estamos contigo. Elise escribió una validación que calmó el dolor de las graduaciones perdidas y las noches en vela. Mientras tanto, la publicación del blog de tecnología que había sembrado se volvió viral, su exposición de liderazgo mal atribuido compartida en foros de la industria señalando el engaño del Humoratech. Para el mediodía, sus acciones cayeron un 8%, extendiéndose los murmullos de pánico en la junta. Le reenvié el blog a Tara, incitándola a escalar la demanda de Vantage para una revisión del liderazgo. Priya informó sobre la reunión de emergencia de Damien, su voz resquebrajándose mientras culpaba a descuidos técnicos. Mi indignación controlada ardía constantemente, cada movimiento, el anuncio de Helix, el giro de Vantage, la onda expansiva del blog, un punto calculado en su caída. No necesité gritar. Mi ausencia fue la reprimenda más sonora.
A las 2 p.m., el equipo legal de Lumora Tech envió un correo electrónico a Helix, una súplica desesperada para conversaciones de licencia. Ravi lo compartió conmigo, su respuesta ya redactada. La licencia requiere reconocimiento público de Elise Baron como la única creadora de Nexus Core a tasas 3 veces superiores a las del mercado. La cláusula no era negociable, un espejo de su intento de borrarme. Para las 4 p.m., cayó un segundo golpe. Vantage retiró su contrato citando violaciones de confianza. El último mensaje de texto de Priya decía: Damien está fuera. La junta está corriendo. El clímax emocional no fue una confrontación, sino una certeza silenciosa, el portafolio de mi hermana sobre mi escritorio, un símbolo de mi narrativa recuperada. Imaginé el rostro de Damien, su imperio fracturándose, mientras mi nombre era tendencia no como una víctima, sino como una visionaria. Lumora Tech había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina, con precisión, mi verdad, una fuerza silenciosa y devastadora. Al caer el anochecer, me quedé junto a mi ventana, el pulso de la ciudad sincronizándose con el mío. La invitación para la ponencia principal de Helix, para la cumbre tecnológica del próximo mes, estaba abierta a mi nombre, encabezándola. La fría satisfacción estaba completa no en su caída, sino en mi ascenso, una justicia más aguda de lo que su traición jamás podría ser. La ciudad zumbaba bajo mi nueva oficina en Helix Innovations. Su horizonte, un testimonio del futuro que yo, Elise Baron, había reclamado después de la traición de Lumora Tech. Había pasado una semana desde que su presentación de la IPO implosionó el borrado por parte de Damien Holt de mi acuerdo Synergy Flow de $8 millones, atribuyendo el crédito a Lila Thornton. Ahora una cicatriz desvanecida, su escozor reemplazado por una resolución tranquila e inquebrantable. La injusticia de mi década de lealtad siendo desechada había ardido una violación moral que exigía equilibrio, pero mi indignación hacía tiempo que se había endurecido en estrategia, sus brasas controladas alimentando un ajuste de cuentas poético. El colapso del Lumora Tech ya no era mi foco. Sus acciones se habían desplomado un 20%, Damien fue destituido y Lila había desaparecido del organigrama, pero mi victoria no fue su ruina, fue mi ascenso. La fría satisfacción no provino de su caída, sino de la verdad que había grabado en la memoria de la industria de mi framework Nexus Core, ahora la joya de la corona de Helix. A las 10 a.m. dirigí mi primera sesión estratégica, el portafolio de cuero de mi hermana abierto ante mí, sus bordes desgastados, un ancla silenciosa. La sala zumbaba con ingenieros, la mitad del Lumora Tech seleccionados a dedo por mí, escuchando atentamente mientras delineaba la siguiente fase de Nexus Core escalabilidad, un 50% más rápida, un plano que había redactado en horas robadas. Priya, ahora mi analista principal, sonrió mientras presentaba las métricas su confianza, un espejo de la confianza que yo había fomentado. Tara Nguyen, la vicepresidenta de Vantage Solutions, se unió por video su asentimiento afirmando nuestro nuevo contrato, un despliegue de Nexus Core de $10 millones. Elise, has establecido un nuevo estándar, dijo sus palabras, calmando el dolor de los momentos familiares perdidos. Mi teléfono sonó con mensajes de LinkedIn. Colegas mentores, incluso un organizador de una cumbre tecnológica, invitándome a dar una ponencia principal, mi nombre ya no una nota a pie de página, sino un titular. La publicación del blog viral que había sembrado había desatado un movimiento con Tech Truth, siendo tendencia a mujeres compartiendo historias de crédito robado. Le reenvié una a Priya. Tu historia me dio el coraje para documentar mi trabajo. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza silenciosa, mi legado ya no vinculado a la traición del Lumora Tech, sino a aquellos a quienes había empoderado. Para el mediodía, la junta del Lumora Tech envió un correo electrónico a Helix rogando licenciar Nexus Core. Ravi Chandra, el CEO de Helix, se rió al mostrarme sus términos, miserables evasivos sin reconocimiento de mi autoría. Redacté nuestra respuesta. La licencia requiere reconocimiento público de Elise Baron como la única creadora a tasas cuádruples del mercado.
La cláusula fue mi línea en la arena, un espejo de su intento de borrarme. Priya envió un mensaje de texto. Lumora Tech está perdiendo clientes a raudales. La junta está en crisis. No me regodé. Sus heridas autoinfligidas eran suficiente justicia. A las 3 p.m. me reuní con el equipo de relaciones públicas de Helix, planeando una campaña para destacar la innovación de Nexus Core, liderada por mujeres. Mi resolución controlada ardía con fuerza no como venganza, sino como visión cada paso. La confianza de Vantage, la plataforma de Helix, el despertar de la industria. Un hilo en un tapiz de cambio. Al caer el anochecer, me quedé junto a la ventana de mi oficina, con el portafolio en la mano, el pulso de la ciudad sincronizándose con el mío. Lumora Tech había intentado silenciarme, pero yo había reescrito su narrativa, mi verdad, un faro para otros. La invitación para la ponencia principal estaba abierta a mi nombre en negrita. La fría satisfacción estaba completa. No en sus cenizas, sino en mi luz una justicia más aguda de lo que su traición jamás podría atenuar. Había pasado 1 año desde la traición de Lumora Tech, y yo, Elise Barón, estaba en el escenario del Foro Global Mujeres en Tecnología, el horizonte de la ciudad, un telón de fondo reluciente para mi nueva realidad. El intento de Damien Holt de borrar mi acuerdo Synergy Flow de $8 millones, atribuyendo el crédito a Leila Thornton, era un eco lejano su injusticia, ahora una piedra angular de mi fuerza. La herida moral de mi década de lealtad, siendo desechada, había alimentado una resolución controlada, transformando la indignación en un legado que remodeló la industria. Mi framework Nexus Core, ahora el buque insignia de Helix Innovations, había redefinido los estándares tecnológicos, pero mi verdadera victoria fue la luz que había encendido en otros. Aferrando el portafolio de cuero de mi hermana, hablé a un mar de rostros, ingenieros ejecutivos estudiantes, sobre adueñarse de la propia narrativa. Intentaron silenciarme, dije con voz firme, pero el silencio solo es debilidad, si dejas que lo sea. Los aplausos resonaron un bálsamo para las noches en vela y los momentos perdidos mi fría satisfacción, arraigada no en la caída del 50% de las acciones de Lumora Tech o la oscuridad de Damien, sino en el movimiento Tech Truth que había desencadenado. Priya, mi adjunta, ahora lideraba el equipo de análisis de Helix, su coraje un eco de mi influencia. Tara Nguyen de Vantage Solutions, cuyo contrato de Nexus Core de $15 millones prosperaba, envió un mensaje de texto. Elise, eres nuestra estrella polar. Mi teléfono zumbaba con mensajes. Programadores inspirados a patentar su trabajo, mujeres citando mi historia para exigir reconocimiento. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa había construido un mundo donde el borrado no era inevitable. La última súplica de licencia de Lumora Tech, todavía evadiendo mi autoría, encontró mi respuesta inflexible. Reconozcan a Elise Barón como creadora o disuelvan. Su silencio fue su respuesta, su marca ahora una advertencia. Al cierre del foro, una joven programadora de apenas 22 años con los ojos brillantes, dijo, «Me mostraste que puedo construir mi propia habitación». Le entregué mi tarjeta del portafolio pesado con propósito en mi mano. Nunca debiste no hacerlo. De vuelta en Helix Ravichandra, propuso una fundación para financiar patentes tecnológicas de mujeres nombrada en honor a Nexus Core. Mientras estaba junto a la ventana de mi oficina, el pulso de la ciudad del mío, el peso del portafolio era mi verdad. Un faro para los silenciados. La invitación para presidir el panel de ética del foro estaba abierta a mi nombre en negrita. Mi luz no sus cenizas era mi justicia, un triunfo agudo y duradero sobre su traición. Mi camino como Elise Barón me enseñó que la traición puede ser una maestra brutal, pero también es un catalizador para una fuerza inquebrantable. El intento de Lumora Tech de borrar mi acuerdo Synergy Flow de $8 millones, entregando mi legado a otra persona, caló hondo. Una herida de injusticia que reflejó las luchas silenciosas que muchos enfrentan poner corazón y alma en el trabajo solo para ser marginados por quienes valoran la apariencia sobre la integridad. Sin embargo, aprendí que el verdadero poder no reside en gritar de vuelta,
sino en elaborar una respuesta tan precisa, tan innegable, que remodele la narrativa. Mi resolución controlada, alimentada por el dolor de los momentos perdidos, y el crédito robado dio a luz a Nexus Core y a un movimiento, Tech Truth, empoderando a incontables otros a reclamar su valor. La fría satisfacción no estuvo en el colapso del humor a Tech, sus acciones, un fantasma de su antiguo yo, sino en la programadora que me dijo: «Me mostraste que puedo construir mi propia habitación». Esta es la lección profunda. Cuando intentan apagar tu luz, no solo brillas, te conviertes en el faro. Tu trabajo, tu verdad, es tuyo para proteger, sin importar cuánto intenten reescribirlo. A cualquiera que se haya sentido invisible, tu silencio no es rendición. Es estrategia esperando el momento de levantarse. Estuve en el escenario del Foro Global Mujeres en Tecnología, con el portafolio de mi hermana en la mano, no para regodearme sobre las cenizas, sino para iluminar un camino para otros. Tú también puedes convertir la traición en un legado. Compartamos estas historias, apoyémonos mutuamente y redefinamos lo que significa la victoria. Suscríbete a nuestro canal para más cautivadores, relatos de resiliencia y perspicacia, que nos recuerdan tu voz importa y juntos podemos hacer que resuene.